buenas tardes a todos. Estamos a miércoles 14 de mayo. Yo encuentro que es increíble, como que mayo se va demasiado rápido. Debe ser porque es un mes que me gusta mucho. Ya van a saber por qué. Estoy súper bien acompañada. Estoy con Alvarito Iriarte, que no nos haya tocado estar juntos hace cantidad. Mucho tiempo que estaba en préstamo. Como los clubes deportivos. Sí, pero yo encuentro que ya se le está pasando Sí. la mano. No, y por eso volví acá, porque donde te dan la oportunidad uno tiene que volver. No, todo el rato. Es el criterio. Además, que somos más amigos. Claro, nos reímos Reconócelo al aire. Nos reímos más. Todo el rato. Se ponen muy serios los otros programas. Y tenemos aquí un nuevo jugador. No habías estado en los mosqueteros, ¿cierto? Sí, estuve la semana pasada. Pero no conmigo. No. Viste, No. bueno. Así es, primera vez. Stefan Schubert, que es diputado del distrito 23 de la Araucanía por el Partido Republicano. ¿Lo pasaste bien el otro día? Lo pasé muy bien el otro día, así que invitándonos dije, dale. Pero muy bien, Bueno, ya. buen Estuvo jugador. bueno. Tuvo de todo un poco. Ya, repite, ¿cómo es el dicho? Ya se me olvidó. Eso me pasa. ¿Viste? Caballo bueno repite. Caballo Gracias, bueno. Luchito. Caballo Eso bueno demuestra repite, que no me soy parece muy bien. para nada bueno de los deportes ecuestres, pero un saludo ahí a todos los amigos. Sobre todo en su distrito, pues, diputados. Así es. ¿No, no? Maule, Biobío, Araucanía. Harto. Eso es grande, ¿eh? Hay mucha gente que pues. se congrega por el tema de los caballos, mucha. O sea, Qué bonito. nada mejor que Sí. salir a andar a caballo por allá. Sí, Máximo. Precioso, pues. Maravilloso. Yo estuve en el Parque Conguillío el sábado, Amiga. en otoño. Es- ¿Había nieve? No todavía. En el volcán, sí, ya. Pero el parque es una cosa infartante. Los De lo colores lindo. verde, amarillo, rojo, fucsia, café. Que el otoño es impresionante. Sí, infartante. a es mí yo infartante. dije que me Lleguemos al encanta presidente. mayo. Es infartante. A ver si- Ya, malo. A lo mejor broma. le evoca algo. A lo mejor le produce. Claro. A lo mejor es como como los bosques de Japón. Claro. Los que veía en Dragon Con Ball Z. Pokémon, Claro, claro. exacto. Claro, con Pokémon. Con Claro. Pokémon, sí. Ahí Oye. te engancha por ahí. Por ahí puede ser. Sí. No, Es- pero lo tiene que comparar con alguna serie, porque más allá de la cultura popular, parece que nuestro presidente no está. Yo creo que a lo mejor lo puede comparar con los bosques de la serie alemana Dark. ¿La viste? No, vi un capítulo y hasta ahí llegué. No Es enganchaste. me extraordinaria. enganchó. No, es que requiere Hay mucha que- concentración. ya. Yo creo que también el presidente lo abandonó. No sé. Como el país, dices tú. Bueno, ¿sabéis que siempre lo ha abandonado en momentos complicados? Porque, Pero obvio. mira, cuando hubo una inundación estaba monitoreando desde Europa. Después vino el fuego y estaba también, siempre está afuera. Y cuando vinieron los incendios acá, ¿se acuerdan que él quería convocar a... Bueno, digamos, sobrevoló Santiago cuando Claro. tuvimos un apagón. ¿se el acuerdan? apagón? Eso, Claro. eso fue súper útil, Sí. inmensamente útil. Pero la foto se la sacó. Sí, sí. Así sí. que ellos son de la foto. Sí. Ellos son de la foto. Bueno, pero hoy día tenemos, como siempre, la actualidad bastante nutrida. Creo que el caso Procultura nos tiene absolutamente nos copado la conversación en general, porque cada cosa que aparece es más impactante, por una parte. Pero claro, hoy día seguramente todos los medios están enfocados en la muerte de Pepe Mujica y las peregrinaciones, incluido el presidente, ya que estábamos hablando de él, Por supuesto. que van a ir a rendirle honores. Un personaje, sí, emblemático de las izquierdas latinoamericanas, un personaje como las izquierdas latinoamericanas que fue un guerrillero, un terrorista primero, Claro. y que luego se reinventó, y que al menos, si yo voy a concederle un punto, era un izquierdista coherente. Porque la mayoría de los izquierdistas son esquizofrénicos, dicen una cosa pero hacen otra, les gusta en general, ellos hablan de redistribuir pero para ellos, porque en realidad no hay, partiendo digamos hacia atrás, Marx, Engels era un hombre que hablaba de la importancia de tratar bien a los empleados y era súper mal empleador, trataba pésimo a los propios, y además era miembro de todos los clubes de Londres y le gustaba el buen whisky, o sea, generalmente tienen esa cosa bien burguesa. Yo le reconozco a Pepe Mujica que al menos era un hombre sencillo, que vivía con lo justo, y que, bueno, por supuesto se jactaba por eso de una especie de santidad, porque hoy día la santidad tiene que ver con el despojarse de lo material para muchos. Yo creo que la santidad es bastante más que eso. ¿O no, Alvarito? No, de todas maneras. Yo creo que la santidad tiene distintos aspectos, pero quizás un tema interesante, volviendo a Angels, para cerrar este Uncle momento, Angel. claro, este momento histórico. Notable que efectivamente Engels y Marx hayan dicho que el socialismo es un tema de clase y ambos eran burgueses y por lo tanto si un tema de clase no podían ser desclasados, ¿no? Que es la típico que hoy día te argumenta la izquierda cuando tú no provienes de ingresos socioeconómicos altos y defiendes ideas contrarias a la doctrina marxista, y lo primero que te atacan para descalificarte es
desclasado. Sí. Bueno, tú sabes cómo le Interesante, ¿no? decía Marx a Engels ¿Cómo le? y la familia Marx le decían Uncle Angel. ¿Y por qué era el Uncle Angel, el tío Ángel? Ya, jugando con el apellido, Claro. básicamente, porque tú sabes que Engels mantuvo toda la vida a Marx. Marx no le trajo un peso nunca a nadie, Eso es y verdad. básicamente le escribía unas cartas que son un poema. O sea, hay unas cartas que yo leía y decía, no puedo creer esto, porque le decía, querido Angel, gracias por la plata que me mandaste, pero no me alcanzó. Tengo que cambiarle los vestidos a las niñitas. Pero de ahí les viene. Sí, porque O sea, en el tenía que fondo cambiarle está- los vestidos a las niñitas Ahora entiendo para tantas casarlas muy bien burguesmente. Claro. No, Estamos sí, hablando de impresionante, crinolina. Es impresionante el discurso, ¿no es cierto?, con la cartera Vuitton, ¿no es cierto?, desde ahí, desde un auto con tapiz Claro, de como, cuero. como la de hablando. Carmen Hertz. Sí. Esa era una entonces, Louis Vuitton. entonces la verdad es que sorprende mucho. Y Y esa efectivamente. no era cuneta. Y pasan, no era cuneta. Y pasa en todos lados. Pasan Ni China. En todos lados que uno ve, donde al final los que están en el Politburó son los que viven Eso. y comen caviar, y el resto, y siguen con el mismo discurso, y la gente lo sigue alabando, aunque ven que ellos viven y comen y acceden a lo que el resto no accede, pero el discurso es que todos por igual. Es impresionante. Y en ninguna parte ha tenido éxito, pero siguen con el mismo discurso que a veces lo pintan un poco más bien de algo ecologista, en defensa de la mujer, en defensa de los animales, en defensa, pero en el fondo el mismo discurso que no ha resultado en ninguna parte. No. Y que no hay consecuencias. Entonces, claro, como dices tú, en el caso de Mujica, él efectivamente manejaba un escarabajo, ¿no es cierto? Eso sí. es lo que yo entiendo, efectivamente era así. Yo también tengo un Y no se escarabajo. cambió de casa. Ah, que mire. son También tengo un espectaculares, me escarabajo, encanta. así Yo tuve es. escarabajo y encuentro que era... el mío tenía nombre, ¿el tuyo tenía nombre? Le dicen bocho los niños. Sí, pues porque tiene que tener nombre, Sí. tiene actitud. Yo encuentro que tienen carita. Es que los autos tienen personalidad. El auto del Sí. pueblo. Sí, tienen cara. El Volkswagen, ¿sí? The real ¿Viste? and original. ¿Viste? Creado por Sí. el propio Hitler. Sí, eso el lo origen maneja ahí está Mujica, medio- ¿viste? No da lo mismo, sí, a ver. La Hay historia una es la cosa historia. clara. Cuando dicen pecado origen. No, el auto es bueno. El auto es bueno Punto, y da- Por era da algo lo fue- mismo. y por algo fue tan. Sobrevivió tantos porque Y era años. es muy económico. lindo. Y fue descontinuado en el fondo hace poco, hace un par serán 10 años. Sí. No más, ya 15. Es que Y pasó sacó, al es Beetle que sacó después. el Pero Beetle. después ya. Y sacó Así. alcanzaron a sacar dos modelos de Sí, Sí, Beetle. pues, y después lo Para mataron. que veas que yo soy Sí. tuerca. Y yo creo que va a salir de sí, ¿eh? ¿Tú crees que Eh. vuelve? Yo creo que vuelven. Sí, Porque yo también creo. el Mini volvió y ahora hay un Mini más grande que igual es el Mini. Yo creo que va a Claro. volver. Porque además es lo mismo. O sea, era un auto muy sencillo de mantener. Era como El de una auto- sola pieza. el auto del pueblo. Sí, sí. El Volkswagen. Fácil de mantener. Sí. Pero eso que dice el diputado Schubert, Maida, yo también estoy de acuerdo. O sea, piensen ustedes cuántas veces hemos visto. No queremos policía, refundemos carabineros, no le damos recursos. Y a la primera que tienen un problema, ya sea. Sí, pues ¿Eh? tuviste la semana pasada, yo enfrenté a una, Pero por a una niña que supuesto, fue te vi- fantástico, porque además lo hice ver. con fineza. Sí, por este mismo tema. A ver, ¿cómo fue? Porque en el fondo Ella no piden partió- Deja preguntarle Sí, yo dale, para que dale, tú dale, cuentes el dale. caso. Sí, sí. Pero el escenario es lo que usted dice, diputado. Tienen un discurso y es para el resto y no para ellos. Claro. Y claro, en materia de seguridad, refundemos carabineros, no más recursos, hay que cambiar las formas, Abusadores, violadores de derechos violadores, pero a la primera solicitan protección. O sea, protección policial. Protección Estoy- policial. estoy disléxico. No, en este Gracias. caso era una niña que va al Sin Filtro que digamos, es el prototipo de la Ya. nueva izquierda, digamos, Caviar. sí, más o menos, porque... Pero bueno, ella... O sea, a la izquierda, digamos. Ya te estoy riendo. de mí. Yo sé de lo que- Ya, pero ella básicamente cuenta que ¿cómo ha estado? Le pregunta a Feito. Entonces ella dice más o menos porque me hicieron un portonazo, me asaltaron, me encañonaron, me quitaron el auto y con mi marido menos mal, no nos pasó nada y qué sé yo. Y después ella sigue contando y dice, bueno, y le robaron el vehículo. Sí, me robaron el auto, qué sé yo, pero Carabineros lo recuperó. Y entonces ella sigue contando todo esto. Entonces después que ella termina, yo pido la palabra y digo, bueno, empatizo contigo, que bueno que estás bien y qué bueno que Carabineros recuperó tu auto. Entonces yo digo, es que es tan importante pensar que hay gente que llamaba a refundar, pero no se lo dije a ella, se lo dije a la gente como entonces Perfeccionando. claro, pero efectivamente ella también llamaba a refundar Carabineros, pero a la primera de turno, cuando tiene un problema, efectivamente a quién llamamos, a Carabineros, porque no es una institución que es importante, es indispensable. Hoy día tenemos el tema también de las RUF que está entrampado, donde Carmen Louis Vuitton plantea que esto es una ley antidemocrática, que va a No, esos discursos militarizar del Partido Comunista son todo impresionantes. y que va a ser tipo Bukele. A ver, si en todas partes del mundo la fuerza opera, o sea,
recordemos lo siguiente. ¿Te acordáis tú cuando La Roja fue a Canadá? Sí, claro. Y se hicieron los lindos y los chistosos y los redujeron en 5 minutos al suelo, pero es decir, o sea, y a patá. Y tu tía anda a decirle algo, porque si le contestaban cualquier cosa terminaban presos. Es que eso es racismo y sistemático. eso es Canadá, no podemos decir Canadá no es democrático. Claro. Pregunto, ¿has visto cómo reaccionan las fuerzas en Alemania? En cualquier país, en el fondo, las fuerzas policiales tienen que tener una superioridad respecto del resto, en el sentido del orden. Porque si no, les botan la boina, como la gorra, como que ocurre acá, los escupen. O sea, no puede acercarse y agredir a un oficial, en nuestro caso un carabinero. Y esta RUF está lejos de eso. O sea, no es que establezca un perímetro donde no te puedas acercar. Claro. O sea, está lejos de eso. Pero los discursos del Partido Comunista en particular, que, ojo, el proyecto de ley supuestamente el gobierno lo apoya. El gobierno le había puesto urgencia al proyecto de ley, porque es indispensable hoy día tener RUF claras, porque tenemos un desmadre en las calles y para este gobierno es indispensable. Entonces tenemos que aprovechar, porque después cuando sea en oposición, por supuesto, va a dejar de ser necesario. Va a ser una vulneración de derechos. Y el discurso del Partido Comunista, que es parte del gobierno, era que esto era una cuestión impresionante. O sea, ellos ven una cosa terrible en esto de tener reglas claras para las policías, para que puedan salir a la calle sabiendo que si ellos se comportan de acuerdo a estas reglas, no van a tener problemas. No, para ellos eso es una vulneración de derechos bueno, es impresionante. La verdad es que es una visión muy, muy distinta del mundo. Pero es una visión que es muy, digamos, muy acorde a lo que ellos son, porque ellos siempre han validado la violencia como una forma de hacer política, 1. 2, nunca han sido democráticos, porque cualquier persona democrática parte de la base que la democracia nace para reemplazar la violencia que siempre existió en la política por el voto. Por lo tanto, ergo, si tú valías la violencia, no eres democrático. Entonces los comunistas no son democráticos y usan la democracia, y cuando les conviene la respetan, pero cuando no les resulta llaman a rodear la convención, llaman a un pie en la calle, un pie en la moneda, y básicamente esto les dificulta su actuar. Y nótese un detalle, estos años ellos han estado en sus cuarteles, pero ya ahora ya están empezando a salir, ya tenemos los paros de los para profesores. Después decir que esto no partió cuando asuma José Antonio Cast, espero yo en marzo, y confío que así va a ser, sino que antes, ¿no? Esto venía de antes, los movimientos sociales, en el fondo salieron. La calle. Salieron. Movimientos sociales. Ellos lo estaban conteniendo porque es el lugar donde se sienten muy cómodos, a pesar de que están en el poder y tienen toda la facultad de hacer todos los cambios que quieran, pero efectivamente ya vemos que se están preparando y se están armando, entonces sabemos cómo va a ser el próximo gobierno. No, y esto además... Bueno, los monos lo dijeron. Sí, los monos colgados era eso. Pero sí, es el anuncio. Sí. Gracias, los Luchito. Monos pero no, ¿Cómo suenan los monos colgados? Eso mismo. No, yo solo quiero agregar que me encanta este uso del concepto democrático y antidemocrático que tiene no solo el Partido Comunista, varios de los integrantes de este gobierno, porque es bien notable. Cuando no tienen mayoría legislativa y pierden una ley, una votación, es antidemocrático. Siempre. Cuando tienen la mayoría, son las reglas democráticas. Entonces, esto es lo que más daño le hace. Yo sé lo que me va a decir la Magda aquí acto seguido, diputado, pero esto es lo que más daño le hace a la confianza institucional de la gente en el país. O sea, asume tus consecuencias. No me gusta, es contrario a mi proyecto, y punto. Pero perdí. Pero no puedes estar hablando que no es democrático, porque después, ¿qué pasa? La gente, en el fondo, en general, desconfía. O sea, si el mismo que te dice que es democrático cuando él tiene el poder... Estás dando las bases de una discusión democrática. Eso es. Donde ganaste o perdiste. Pero claro, entonces, estos argumentos yo creo que los vamos a ver uno tras otro. Y es más... Esperemos que sean poquitos en el Congreso, para que sean pocos de estos argumentos vertidos en el Congreso. A eso quiero ir yo, que el próximo, cuando se produzcan las elecciones, si hay un resultado, como supuestamente indican las encuestas, pero ustedes saben que a veces hay algunos patrones que no son bien detectados, y hay un gobierno que no es de izquierda en el próximo ciclo, y hay un cambio en la composición, a lo menos de la Cámara de Diputados, yo te aseguro que no solamente me sumo a lo que dice el diputado Schubert, que va a haber una explosión que lleva ¿cuántos años? 4 años sin huelgas masivas. La CUT no ha hecho... ¿La CUT dónde está? El colegio de profesores. La CUT, yo sé dónde está, pero no voy a decir porque después van a llamar por teléfono, pero probablemente está asesorando un gabinete. Es obvio, están asesorando asesores en los COSOC y en cuántas otras cosas existen en este aparato estatal. Pero también va a aumentar en los llamados, o sea, todo va a ser antidemocrático. Las primeras propuestas de leyes que presente el próximo gobierno que no le gusten, no es que sean discutibles, son antidemocráticas. Por eso, como nunca es relevante. Pero déjenlo ahí porque vamos a ir a comerciales y volvemos, si no la Cata me reta y ella es la jefa.
LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Tu familiar, la mamá me escucha. Estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 en TV y a las 8 en repetición. Viste, nosotros somos el único programa que está desfasado, pero así las personas nos escuchan, los que van más tarde en el tag. 2 veces también, porque primero nos ven y después, como diríamos, nos escuchan. Nos escuchan. Exactamente. Bueno, pero ¿tú sabías, Alvarito, que con tu cuenta de inversiones digital de BCI hoy tienes el respaldo de un banco con más de 87 años de trayectoria? No te puedo creer, ¿cómo Sí. así? Ábrela sin ni un costo de mantención y comienza a invertir de forma fácil y simple. Porque con BCI seamos diferentes. A mí me encanta ser diferente. No, de todas maneras, viva la diferencia. Viva la diferencia. La verdadera diversidad. Obvio. Me cargan los colectivos. Me carga la uniformidad razatabla. Exactamente. Pero además tengo que darles un dato importante, porque si estás chato de los sitios de apuestas malos, LATAM Win Online es un dato bueno. Es seguro, confiable y te deja jugar al tiro con un bono de, adivina, ¿cuánto? 10 Doble de tambores. 10,000 pesos. Teníamos 5, ¿Y ahora? pero por el hecho de ser los mosqueteros tienen 10,000 pesos. Solamente tienen que poner el código mosquetero y tienen más de 4,000 juegos, apuestas deportivas, torneos que están de lujo. Regístrate con el código, no lo olvides, mosqueteros, y aprovecha tus 10,000 pesos en LATAM Win, porque en LATAM Win sabes, apuestas y ganas. Bueno, está movida estábamos hablando, está entretenido. Muy bueno, muy Yo bueno. te dejé. Sí, yo iba a decir algo. Primero te tengo que decir algo. Dime. ¿Tú has sopesado la importancia de tu apellido? ¿En qué sentido? O sea, es decir, tú tienes uno de los más grandes músicos de la historia. Sí. O sea, cuando me dijeron Schubert fue como que dije, oh my god, Un profesor me decía que... sentí que era tierra Un sagrada. profesor me decía que nací con seudónimo, me decía. Tú naciste con seudónimo, no necesitas buscarte un nombre artístico, ya lo tienes, me decía. Ya. Porque él buscaba, él escribía, entonces tenía un seudónimo. Dijo, no, tú no necesitas. Tú no necesitas, Claro. no, pero es que ese Schubert yo encuentro que es de largo peso, o sea, importante. Para que veas. Te tienes que ir escuchando su música porque es Ahí no- increíble, uno de los mejores románticos. Sirve mucho para trabajar. Mira, aquí está sonándonos para nosotros. Para que vean que acá Es en Los una Tres maravilla. Mosqueteros no solamente debatimos de actualidad, No. sino que Música docta. cultivamos el alma. Este es un lugar de cultivo, de cultura, no de cultura. Claro. Que no es lo mismo. No, Claro. no Distingamos. es lo mismo. Pero Schubert es absoluta cultura. Curto. No, Perfecto. Ah, culto. culto. Ok. Los cultos son esos que hacen instalaciones curiosas. Los que como están en como el que está en el- profanando ahora las tumbas. Oye, Claro. qué Oye, qué locura. impresionante. Qué gallo más loco. Ahora ya impresionante. saben quién es. Yo no entiendo por qué Sí. no lo toman preso. Eh, Yo creo que están en eso, pues, ¿no? No, pero tienen que tomarlo preso. Ahora, Tienen me, que me lo que gusta no me porque quedó el claro- diputado Tiene que confía financiar. plenamente en el Tienen que sistema financiar y institucional. Me arreglar las gusta. tumbas. Oye, yo lo que no me quedó claro es el cráneo de dónde exactamente lo sacaron, de cuál tumba. Atroz. Porque me imagino que tiene que estar identificada la tumba. Debería estar identificado, si no van a tener que hacer las pericias. Además, una de las tumbas abiertas fue de la segunda mujer en estudiar. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Ya se me Sí. olvidó, me van a perdonar Lo vi hoy día en la mañana y dije, la segunda en uy, qué estudiar terrible. medicina en América Latina. Que no es la Luisa Díaz, la No, otra. no, porque esa es la primera en Chile. Sí, por eso, es la otra. Es la otra niña. Ya, la voy a Wow. googlear mientras. Pero tú sabes que es increíble porque eso te demuestra lo pervertido que está la escala de valores. Ernestina Pérez. Ernestina Pérez. ¿Viste? Lo Pero Ernestina Pérez. era de la tumba de ella, pero había más gente. No se sabe, o sea, no, ojalá, o sea, podría ser eso, pero Claro. yo lo encuentro Bueno, terrible. macabro como sea. Pero Está como por una serie de Netflix. de todas maneras. Pero es de cera, De mano. todas maneras, si lo que pasa es que yo ahí, auditorio, Además, ustedes me conocen. el ojo había recibido fondos Es que a de eso voy. cultura, por eso me acordé, para hacer unas muestras De que son performance. estas ¿Intervenciones? instalaciones. Bueno, las Ya. instalaciones, los performances. Porque tú sabes de dónde vienen las performances. La performance viene de los años 60 en Ámsterdam, que hay un grupo que se llama el Provo, que hablaban del provotariado. Y el provotariado, para que veas que eran marxistas también, por Tiene supuesto, sentido. lo que Claro. ellos querían era derrocar esta cultura, y hoy día podríamos decir patriarcal. Claro, toda en esta- ese momento todavía ya. no se le había ocurrido. Y entonces hacían unos performances en la calle. Estos son los que partieron, ojo,
con legalizar la marihuana, que quedó en Ámsterdam para siempre, Claro. y con protestando con las bicicletas blancas, que también quedó en Ámsterdam. Entonces la gente cuando va a Ámsterdam dice, qué choro, todo esto, y yo miro y digo, esto es No, esto el es choro. Provo. Ahora, ¿estos son los tatarabuelos, no, los bisabuelos o los abuelos de los que andan tirando pintura en las Los obras de cuadros. arte, en los cuadros, los que andan Sí. colocando piedras financiadas por los gobiernos regionales en las plazas públicas y dicen Claro, que y arte? el profanador de tumbas era de eso, del performance, Claro. que de arte no tiene nada. Eso podríamos conversar también. ¿Qué es arte y qué no es arte? Una buena conversa. No, esa es una eterna discusión. Sí. Ahora, yo lo que sí creo que es importante reflexionar y no me puedo restar, que cuando tenemos este tipo de acontecimientos, más allá de que sean anecdóticos en algunos casos, este tipo de profanación o que se logre detener a la persona, eso habla de lo mal que estamos La sociedad. Porque cuando una sociedad se mete con los muertos, Sí. cuando no respeta el descanso eterno o el fin de la existencia, si eres nihilista, cuando no lo respeta, algo está mal. Tu escala de valores está Bueno, absolutamente trastocada. Yo siempre he dicho que el problema que tiene Chile es una crisis no solo política, Es sí, moral. por supuesto, es moral, o sea, realmente tenemos gente, o sea, lo que estamos viendo en caso de Procultura, Es lo mismo. más allá de todo, porque están tratando de hacer cosas al filo de la ley o incluso, bueno, algunas fuera de la ley, pero en general al filo de la ley, pero es éticamente insostenible. O sea, Lo que pasa es ¿cómo que va a ser es la posible? falta de vergüenza, pero que viene hace rato, es sorprendente. O sea, el tema de la palabra empeñada, por supuesto, ya no existe. No. Y en el fondo, Nada. hoy día es un poco la astucia de que no te pillen. Es como El que vivo. mientras no te pillen, está No, todo el vivo, bien. el Viamal, Claro. el vivo en Chile lo aplauden. Además. Pero obvio. Entonces, ese problema, y eso de los abuelos, de la palabra empeñada, yo creo que es muy valioso, que es lo que en Oriente todavía tienen, y que nosotros claramente ya lo perdimos. Bueno, por eso- y por esa eso- sensación de, yo no pago la tarjeta y me cambio de domicilio, y al final nunca lo pagué, soy súper vivo, porque en el Le fondo gané al sistema. le gané al sistema, que es tan malo, tan corrupto, ¿verdad? Porque también nos sembraron de que todo eso era malo, De gente que muy culpa, mala claro, detrás. la sociedad. Claro, me olvido que me prestaron la plata con la que me he vestido todo este tiempo, digamos, pero eso es un detalle. Pero yo tengo el derecho de rebelarme a este sistema tan malo y tan corrupto después de haberme gastado toda esa plata y de no pagar. Entonces, ese concepto que ha ido calando, esto es una gotera. ¿Eh? Es una gotera que va de a poquitito y que va haciendo un huequito en la piedra de a poco. Hoy día estamos cosechando lo que se ha sembrado los últimos 30 años en general en la sociedad. O sea, en la falta de autoridad de los padres en la casa, Sí. tiene mucho que ver con De esta todas gente maneras. en el cementerio andando skate arriba de las tumbas. De O sea, todas maneras. tiene que ver con eso. Y Además, la falta tenía de como respeto a 25 Carabineros en la años. calle, Todo, al todo. presidente de la República, le tiene un jarro de agua, al profesor en la sala, que es un empleado mío como alumno, entonces me tiene que ir al revés, él es un empleado mío. O sea, es un concepto que nos hemos ido relajando, nos olvidamos de los patrones, de los parámetros, y hoy día estamos cosechando en todos lados y en todo ámbito. Y aquí esta gente, yo creo que se sentía haciéndolo de oro. O sea, estamos sacando un montón de plata a este sistema corrupto, probablemente se justifican Pero por supuesto. para hacer plata para las causas que de verdad valen la pena, la Constitución, importa. cambiar la Constitución. Entonces, soy un Robin Hood, que le estoy sacando Ay. al sistema malo para entregar las cosas buenas. Cuidado, Estamos cuidado, hablando mucho cuidado, de- diputado, cuidado. Yo te voy a decir territorio minado. dos cosas. Yo te voy a decir dos cosas. Primero, Protéjase. me gustó lo que dijiste del Oriente, y por lo mismo que el presidente recalque Pokémon, la cultura japonesa es una cultura del deber, ¿ya? Y básicamente podría haberse nutrido de ese sentido que está en el De la código disciplina, de Bushido, levantarse temprano, temprano. Falta Claro. Pikachu, a ver, Por ¿no eso, escucho a sí. Pikachu, Luchito? Eso primero. Y lo segundo, ojo con Robin Hood. A ver. Porque Robin Hood es la interpretación marxista de Robin Hood. Robin Hood no le robaba a los ricos para darle a los pobres, eso es mentira. Le robaba al Robin Hood le robaba al recaudador de impuestos para devolverle a la gente lo que era de ellos. Porque los impuestos son un robo, ayer y hoy día, y siempre. ¿Tú crees que los impuestos son robo? Absolutamente. Chuta, ¿y cómo pagamos el semáforo? Bueno, el tú puedes carabinero? consentir, entregar ese Me dinero. metí en una profundidad. No. A ver, ya. Filosóficamente, Dale. filosóficamente todo impuesto es un robo, porque un robo es que alguien, o sea, nadie paga feliz impuestos. Obviamente que no, a Ni menos que sea a ni punta, voluntariamente. a punta de Yo creo que pistola. pocas cosas las pagamos felices. Ya, Porque por en general eso, uno paga, ya bueno, hay que Por pagar. eso, a punta de pistola. Ya. El impuesto está bien, tú puedes consentir que el impuesto es necesario. Por lo mismo, cuando la gente hoy día se pone énfasis y dice que terrible, este no pagó impuestos, ha evadido, ilusión, Ya. qué sé yo. Lo mucho más grave que eso es que el Estado se gaste mal cualquiera de los pesos recaudados Por porque supuesto. esa plata Por nadie supuesto. la quería pagar y la está aportando
para una cosa que sea un bien. Por lo tanto, a ver, está bien, si podemos aceptar, lo que pasa es que el sobreimpuesto es más allá de lo, y sobre todo si lo están gastando en, si tú piensas que el 70% de lo recaudado se va en pagar sueldos de personas, tú me estás molestando, porque la verdad es que la cada vez sobra. necesitamos más puestos de trabajo para ya, por eso, es un robo, gobierno. si es un robo, necesitamos un Robin Hood todo el rato. No, yo creo que no es un robo, yo creo que es necesario, porque estamos en sociedad. O sea, es lo mismo que en la oficina hacemos una cucha para comprar una torta para el cumpleaños. Uno lo hace porque está de cumpleaños, pero no es con gusto. No, pero lo peligroso es que se robe la plata y no compre la torta. No, es que el concepto del robo inicial, lo que te estoy diciendo, yo puedo consentir, aceptar, pagar. Ya. Pero es súper importante tener ese concepto, porque en ese minuto tú tienes el concepto de que el Estado no tiene ni un peso. Es que el Estado no tiene ni un peso. Ya, pero es que ellos no tienen esa noción. Ellos asumen que esa plata por eso, que cae del cielo. Pero tú tienes que partir de que esa es plata de todos nosotros. Quitando a alguien, digamos, por coacción. Porque efectivamente, ¿por qué tú pagas los impuestos? Bueno, porque hemos concordado. Pero ¿qué pasa si tú no pagas los impuestos? ¿Qué te pasa? Te embargan. No, te embargan. Ya, o sea, está bien que te a punta de embarguen, pistola. Está bien. Ya. Lo que te estoy diciendo es que hay una coacción del Estado. Sí, el concepto es que efectivamente te están quitando algo que te es propio. Ajá. ¿Ya? Y por lo mismo el Estado debe concebirlo así para poder entender que esa plata no le es propia. Es como cuando, Claro. Es como cuando tú le pasas plata a tu hijo y le dices, anda a comprar pan a la esquina. Y tú quieres que él vuelva con la boleta y el vuelto. vuelva con la boleta y, y con el vuelto y con el pan y que te los cuente el vuelto, pero tú no quieres que tu hijo se quede con el vuelto. ¿Sí? No, pues. Ya. Mira, hay una gran mujer que va a cumplir 100 años, estamos celebrando este año el centenario y nosotros desde el Instituto República estamos permanentemente sacando documentos, trabajando la figura, es Margaret Thatcher. Mi ídola. Doña Margaret Thatcher tiene una frase, una de las tantas frases a raíz de esta Los ingleses conversación. son buenos para frases. Son buenos para citas, son Churchill, ya. Pero Margaret Thatcher tiene una muy buena relacionado con este tema que están discutiendo ustedes. Y que explica cuando le empiezan a hablar de esto, le dice, no existe tal cosa como el dinero público o como los recursos públicos. No existe. Sino que son simplemente dinero de los contribuyentes. Claro, por supuesto, lamentablemente nosotros tenemos un Estado que pasó de ser un Estado, fue interventor, expropiador, desarrollista, toda junta en un momento. Entonces tenemos situaciones muy raras, porque claro, Codelco, esta empresa del Estado, genera ingresos cuando los genera y claro, lamentablemente sí son dinero público. Pero ella se refería al concepto básico de recaudación tributaria. Y esto es súper importante porque y además decía que el socialismo se acababa cuando se les acababa la plata de los demás. De los demás. Entonces, esto es muy notable porque yo tiendo a creer que en este ciclo electoral, a diferencia de todos los otros ciclos electorales, yo vengo votando desde el 2004, así que de todos los otros ciclos electorales, joven, para que veas tú, pero Oye, sí, yo creo que todo de arte. Cantidad. Claro, Te apuesto que yo soy la más vieja. Yo pero te ves regia, así que Estupenda. Bueno, por eso tengo un pacto con ella. Pero yo creo que este es el primer ciclo presidencial parlamentario donde de verdad el tema de los impuestos, recaudación y gasto o mal gasto va a ser un tema electoral. Lo que a mí me pone muy contento. Sí, por supuesto. A mí también. Me pone muy contento. Y yo creo que en esto es un saludo a un amplio espectro de personajes, causas y nombres que lo han ido poniendo en el tapete. A tal punto que ya hoy día tenemos la claridad que incluso a lo menos los 3 candidatos formalmente opositores a este gobierno y que no son de las filas del gobierno. Bueno, no he escuchado al señor Parisi últimamente, pero tengo que ponerme ahí a estudiar. Han hablado de recorte de gasto, han hablado de disminución, y eso es algo que no había pasado. O sea, no todo pasó. lo contrario, se está expandiendo el gasto, estamos creando más ministerios, más servicios, Exacto. más comisiones, Exacto. y tenemos, y ojo, y somos expertos, tenemos comisión revisora de la comisión revisora. Sí. Es una cuestión realmente impresionante. ¿Qué hace esa gente? Es impresionante. O sea, los ministerios les creamos superintendencias y después el ministerio se queda sin las facultades porque las entregaron a superintendencia, pero el ministerio sigue con la misma cantidad de funcionarios, el mismo edificio. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hacen ahora? No, y todos los funcionarios en esto ya ha pasado, entonces ojalá que yo tengo un candidato, pero ojalá que quien gane la presidencia no le metan goles de arco a arco el 12 de marzo, porque tú llegas al gobierno y todos son trabajadores históricos. Y votaron por ti. Y todos votaron por ti, todos son históricos y todos han sido maltratados laboralmente en Por el la sentido antigua... que los tienen a honorarios, ¿cachai? Sí. Oye, no, pues mi amigo. Entonces, a mí me gusta que haya varios candidatos
ya hablando de, oye, no, esto se corta aquí, sí. yo creo que eso es un tremendo Sí. avance. La buena administración de estos recursos es esencial, rendir cuenta y ser eficiente. Claro. Esa sensación de que como que es de todos, no es de nadie, entonces gastemos totales. Eso es. Es igual que las finanzas de una casa. Pero es que eso es. Es exactamente igual, pero más grande. Bueno, Margaret Thatcher también decía que si un político no sabía cuánto costaba el pan de margarina o de mantequilla, Claro. Sí, pues. o el kilo de pan, diríamos en chileno, en su distrito o en su... No servía. No sabía cómo administrar el Estado, porque no iba a saber cómo gestionar... Por supuesto. las finanzas. Y hay un tema que es importante porque, yéndonos más atrás, no Margaret Thatcher, Aristóteles. Aristóteles lo tenía súper claro porque en un momento su discípulo Platón era el primer comunista antes de Marx, es comunista, él consideraba que tenía que haber una comunidad, incluso era hasta patudo, él decía que tenía que haber una comunidad de mujeres y de hijos, o sea, que todas las mujeres fueran de todo y todos los hijos fueran de todo y entonces la sociedad iba a estar fantástico. Y Aristóteles le contesta y le dice, no, la primera célula de la sociedad es la familia y cuando las cosas son de todos, no son de nadie y nadie las cuida. La tragedia y de los ese comunes. es el problema del dinero público, No, porque se les pierde. O sea, a ver, yo me pregunto, vámonos al caso Procultura. Vamos a Ya, eso. con este asunto. Al Uno espionaje, dices tú. Ya, perfecto. Ya, y ahí viene al señor Larraín. Te pregunto, ¿dónde están las lucas? Entonces te dice que no las... Bueno, dime dónde están las lucas, muéstrame Sí. en qué te las Si gastaste. Luchito me coloca música como de Bob Marley, yo le diría la respuesta de inmediato. Se la fumó. Se la fumaron los niñitos Se la del Frente fumaron. Amplio, ¿ah? Se la Ahí fumaron. está, se la fumaron, ¿no? Y la plata no... Ahora, yo soy muy... Me alegro que esto se haya ¿Aguanalodio? descubierto. Sí. Ahora, me alegro que esto se haya descubierto. Pero yo Terrible. cuando converso con la gente le digo, está muy bien, esto es súper importante, va a abrirle los ojos a muchas personas, es un tema relevante, pero olvídate que vas a recuperar la plata de los casos convenios. No. Olvídate, esa plata está gastada. Yo me creo. Se esfumó, está y no está necesariamente en Ya, una pero campaña. aquí viene el punto, está gastada. Bueno, y el señor Larraín, ¿qué le pasa? Porque está bien, pero la persona tiene que devolver, bueno. entonces tendrá que ir preso, y si no tendrán que embargarle todo lo que tiene, porque efectivamente ha hecho un desfalco. O sea, ¿qué pasa en este país? Que va de lo menor, lo que tú planteabas en el fondo desde la autoridad, pero cuando tú tienes las protestas y hay un montón de cabros rompiendo un semáforo, ya, no pagan, y tú dices, bueno, es que no pueden pagar. Bueno, si no pueden pagar tendrán que hacer trabajos comunitarios. Me encantaría verlos Si son limpiando menores de edad, letrinas. responden sus padres. Bueno, Ley. responde su padre, pero si no pueden, tendrán que limpiar las letrinas. Trabajos comunitarios, pero aquí en este país nadie paga nada, paga Moya, y Moya nunca paga una cuenta. Ese tipo de cosas, pero hay otras cosas donde o sea, tú te estacionás y no. Hoy día me estacioné y no había quien. Sí. El sistema digital Ya. no abría la página. Y si, ¿cómo voy a pagar esta cuestión? Menos mal que llegó un cobrador. Yo decía, después voy a quedar con una Con la cuestión deuda. paga. Me van a hacer acá, está en el diario. O sea, por 1.000 pesos de cemento. Podrías adoptar un apellido oriental. En vez de Schubert, Funaki. Porque habría sido automáticamente Claro. funado, el diputado no paga. Eso pasa. Sí, Y entonces, pero esas cosas al final sí las tienes que terminar pagando. Sí, pero po. estas otras cosas de hacer pedazos bueno, pero salen eso gratis. es el tema de TVN. todo. Exactamente, no, TVN. Hablemos Bueno, o de sea, eso. es que en verdad. Hablemos de eso de vuelta, quita la cortina, pero ya venimos. Vamos y volvemos. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, tremendamente asegurados, porque nosotros aquí en Los Mosqueteros aseguramos nuestro auto con asistencia 24/7 y además tiene asistencia de conductor de reemplazo. Y además quiero anunciarles a todos que Consorcio, sí, Consorcio, ahí tenemos nuestro seguro, nos da un 25% de descuento en todas las cuotas. Contrátalo tú también, porque eres parte de Los Mosqueteros.
en consorcio.cl. Asistencia 24/7, auto de reemplazo y 25% de descuento. No te pierdas. Así que bueno, estamos hablando de varias cosas y hay un tema importante porque mañana tenemos discusión parlamentaria de un tema que, por Dios que importa, que es todo el tema de hormonización y de esta pandemia de hoy día, de ideas de que puede haber esa cantidad de transgénero. Eso a mí me parece insólito porque está bien, existen, pero no en la proporción que hoy día se están dando. O sea, que hay mucha ideología, mucho engaño, mucho negocio, que además pasa a llevar lo más importante en el sentido de que los niños, los primeros educadores son los padres, y por lo tanto además tengo entendido que se había comenzado incluso acciones con niños súper pequeños de 3 años, y todo fomentaba esta actitud positiva, digamos, de afirmar eso que un niño de 3 años, evidentemente, y aquí un dedo de frente, aún no puede saber, porque un niño de 3 años se quiere comer el koyak y no se lo quiere comer, se quiere comer el helado y no se lo quiere comer. Eso tú le compras un helado y después te dice que no quiere. Y más encima ellos consideran que eso es suficiente para generarles un daño de por vida. Pero, es decir, arruinarles la vida. ¿Es así? Stefan, ¿tú que estás más metido en este tema? Sí, efectivamente mañana se vota el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Hormonación de Niños, junto con otros informes de otras comisiones especiales investigadoras, pero hay mucha atención respecto a este informe porque es una señal política muy poderosa. Los informes de comisión en realidad no cambian la realidad. No es que si el informe se aprueba mañana, entonces todo esto se va a terminar y va a haber una ley que... No, va a derivar, por supuesto, en proyectos de ley que vamos a presentar para intentar detener este plan de gobierno. Esto es, como tú dijiste, una industria, esto es mucha plata. Sí. Mucha gente trabaja en esto, muchas ONGs ponen plata de afuera en esto, la industria farmacológica recibe muchas compras de hormonas, o sea, estamos hablando de mucha plata, al punto que esto también es un desorden grande. Aquí interviene el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social y de Educación, todos con distintos recursos, y además de esos recursos, los mismos hospitales pueden tener sus propios planes en paralelo. ¿Qué es el PAIG? El PAIG es un programa de acompañamiento para aquellas personas que se sienten de otro sexo, pero es un acompañamiento que se llama afirmativo. Es decir, tú tienes una duda y nosotros te la afirmamos. No es que nos preguntamos contigo si estás bien o no, si te pasa algo, si realmente te sientes de otro sexo, sino que tú dices que tú eres ahora y entonces nosotros te acompañamos en esa creencia que tú acabas de manifestar. Y ese programa comienza desde los, escuchen bien, 3 años de edad. En ninguna parte del mundo comienza a los 3 años. En Europa, que lleva más tiempo, comienza más grande, comienza en la adolescencia. Que es bastante la diferencia, que es más mucha la diferencia de la opinión que yo tengo del tema, pero es mucha la diferencia. Como ustedes dicen, con 3 años un niño no, a veces están recién hablando, algunos a los 3 años, no saben lo que quieren y lo que les gusta, pero si dicen esto, todo el sistema se vuelca y el profesor tiene que denunciar y entra en este tobogán, que es este programa PAIG, con duplas psicosociales, con salas habilitadas totalmente pro, ¿no es cierto?, transexualidad. O sea, te acompañan, por no decir te empujan a este proceso de cambio sexual. Y esto y esto sigue, la segunda etapa es, que ya no es el PAIG, es la hormonación para inhibir, cuando empieza la adolescencia, que tú tengas los cambios de tu sexo. Entonces primero son hormonas que inhiben. Hormonas que son, y digámoslo con todas sus palabras, contra la naturaleza, porque si la naturaleza frena tú serías lo que eres. Y luego viene la hormona cruzada para que tú tengas las hormonas del otro sexo que tú quieres, que tú quieres tener. Y esta hormonación comienza con la pubertad. Es decir, en el caso de las niñas, desde los 8 años, en su mayoría 10 años, pero hay casos de 8 años, y en el caso de los niños generalmente es de 10 a 13 años. Y el paso 3 es la operación de mutilación genital. Exacto. Y te arman o te tratan de armar los órganos del sexo contrario a través de operaciones que son muy brutales, que fueron a la comisión a exponer a algunas personas que se habían sometido a estas operaciones, que el gobierno insiste que son desde la mayoría de edad, pero nosotros tenemos casos donde no eran mayores de edad y con sistema público y recursos públicos se les financió esta operación, que es irreversible también. Por supuesto. Irreversible y con daños tremendos para después. Ahí yo quiero hacer 2 puntos. Uno, a mí me consta, diputado, que usted y otros diputados en la discusión de la ley de presupuesto para el año 2025 se la jugaron y lograron en la discusión en la Cámara de Diputados quitarle recursos a estos a la hormonización, perdón. Sí. Y resulta que fue una de las tantas victorias que se consiguió por las fuerzas de oposición, en particular en estas materias liderados por el Partido Republicano, con apoyo de otras bancadas. Sí.
Pero resulta que pasa al Senado, y en el Senado los senadores, donde matemáticamente se supone que la derecha es, o la oposición al menos, para no caer en esas discusiones, la oposición al gobierno es mayoría, resulta que les destrabaron los recursos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay gente que está dando la pelea en la Cámara de Diputados, donde no hay mayoría de oposición, donde cuesta mucho más coordinar a los bloques políticos, se consiguen triunfos, como pasó también con la reforma de pensiones en su momento, y pasamos al Senado, y el Senado, en el fondo, entre gato y medianoche, concede y aprueba todas estas cosas. Es un tema que a mí me complica, y creo que en un año electoral es súper importante. ¿Cómo votó, señor auditor, su diputado este tema, y cómo lo votó su senador? ¿Va a la reelección el diputado? Apóyelo. El senador va a la reelección, castíguelo. Hay un diputado que se la jugó y que va de candidato a diputado, a senador, apóyelo. Eso quería decir Magda. Y lo segundo, esta situación hay que ponerle mucho ojo. En Estados Unidos, que es la experiencia que yo conozco un poquito más de cerca y donde me he podido aprender y entender más, en el fondo, donde he podido yo, está la de Europa, pero en Estados Unidos se ha llegado al insólito que hay estados en donde si el niño, aunque tenga, como tú dices, 5 o 6 años, dice esto, los profesores lo pasan a tratamiento a escondidas de los padres, vulnerando derechamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que es un derecho natural, perdónenme, no es un tema netamente constitucional. Y después de esto, lo que pasa es que, claro, los estados que no pueden ocultarlo, que no pueden en el fondo bypassear a los padres, lo que terminan haciendo es quitándole a los hijos. Entonces, este es un tema muy peligroso. Es la colectivización de los niños, de la básicamente, familia. algo que siempre se ha buscado por parte de los estados totalitarios, lo que muestra cuán totalitario es este tipo de medidas. Y es más, o sea, creo que va contra la natura, contra todo, es perverso, es realmente perverso. Yo creo que esa es la palabra. Sí, y ¿sabes qué pasa? Hay mucho desconocimiento respecto de esto. O sea, de partida, al ir investigando en esta comisión investigadora, nosotros nos íbamos enterando de cosas que no pensábamos que ocurrían en Chile. Yo había leído en Europa, claro, y yo pensaba que en Chile no pasaba. Y déjame decirte una cosa, aquí, en primer lugar, esto es en defensa de los niños. Claro, se supone. No es en vulneración de ellos, en defensa de los niños. Es incluso en protección de los mismos niños que tienen disforia de género. Porque la idea es que ellos sean acompañados en este proceso y que ellos tengan la edad suficiente para avanzar y tomar decisiones, no que tengan 3 años y los metan en un escalón donde tú pasas el peldaño 1, tienes que ir al 2, vas al 3 y terminan en el 4. Entonces no es anti niño trans. Esto es en protección de ellos, y tampoco es izquierdas y derechas. No. Porque esto tiene que ver con, ¿sabes por qué? Porque el informe CAS en Reino Unido que desató toda esta revisión. Los primeros europeos que fue el primero, y ¿sabes tú qué es lo que decía? 1, no tenemos información suficiente. 2, la información que tenemos señala hasta ahora que nos falta información que aparentemente no es inocuo, sino que es dañino. Y 3, no les hace bien. O sea, les hace mal y no les hace bien. Porque no hay información que diga que el niño aquí se ha planteado como que evitamos suicidios. Bueno, es que todo el día lo están tratando de evitar suicidio, porque entonces aquí con ese tema pregunta, ¿la Defensoría de la Niñez dónde está? 1. Y 2, lo de los padres. En Chile hay padres que pasan por el juzgado de familia porque ellos no quieren que sus hijos pasen por estos procesos, y a los padres en Chile les han quitado el cuidado de sus hijos. En Chile, no en Europa, en Estados Unidos, aquí. Y tuvimos casos que fueron a la comisión y nos decían, yo hace 2 años que no veo a mi hija, yo hace 2 años que no veo a mi hijo. Había un caso que salió en televisión que después fue a la comisión y contaba que para ver a su hijo después de 1 año y medio lo tuvo que ir a una plaza donde había una marcha gay, y la institución que estaba cuidando a su hijo los llevó a los niños a marchar. Claro. ¿Ya? Y ahí fue a ver a su hijo con falda y pelo largo y uñas pintadas. Y tenía 4 años, ponte tú, 5 años. Eso en Chile, Oye, entonces hay muchos casos, eso está pasando en Chile. Entonces, cuando el padre dice, a ver, perdón, y del colegio lo separan, y es el padre el investigado. ¿Dónde está? Y el niño, y ojo, y otra cosa súper importante en derecho, se toma el consentimiento del niño desde los 3 años, que le gusta y quiere esto. Pero no eran incapaces relativos. Pero si no es capaz. El mismo que no puede ser juzgado. Capaz. O sea, un niño de 12, 13 años... No se puede casar, no puede comprar alcohol. No puede ser juzgado con la plenitud de la ley penal, pero sí puede determinar... ¿Qué quiere ser? No, y es divertido porque además tenemos la ley del Super 8. O sea, no pueden vender Super 8, claro, pero por no pueden comer Super 8, pero sí pueden decidir cambiarse lo que es incambiable. Claro, pero es incambiable. Oye, y aquí hay otro tema, yo quiero sumarme a lo que ha dicho el diputado, porque no es anti nadie, porque por ejemplo hay una no sé si llamarla activista, pero Bruce Jenner
el papá de la... Este es mi Sí, momento... sí. Mi momento de farándula, Luchito. El papá de las Kardashians. Las Kardashian. Ah, claro, Él es trans y después de muchos años adulto se operó y hoy día es Caitlyn Jenner. Y Caitlyn Jenner ha opinado en más de una ocasión en el debate en Estados Unidos y ha dicho, oiga, esto es una decisión que no puede ser tomada por alguien menor de edad y ni siquiera menor de 20 y tantos años. Él plantea una arbitraria porque dice esto requiere un largo proceso y qué sé yo. O sea, entonces, ¿qué más quieres? O sea, tienes no solamente las personas que han sido afectadas y que son los detransicionantes, no sé cómo se dice en español. De transición. De transición. Sino que tienes una persona que hizo su transición médica, hormonal y todo, y que te dice, oiga, sí, yo, adulto, responsable, sí. Un niño, un menor, por ningún motivo. Bueno, ¿Qué más quieres? Yo tengo una amiga trans que efectivamente ella vivió todo el tema y ella me dijo un día que nos juntamos, me dice, estábamos conversando, me dice, sí, yo biológicamente soy hombre, súper claro, me gusta vivir como mujer, no soy igual a ti. Tú eres mujer, ¿qué define ser mujer? Tener la posibilidad de la vida. Tenemos la mejor conversación que te puedes imaginar. Te creo. O sea, tú no sabes cuánto yo la aprecio. Yo escribí sobre este tema, sobre todo después de la Corte de Gran Bretaña, sí, respecto claro. al tema biológico, y entonces ella me escribió y yo la llamé por teléfono y hablamos largo, y tengo que decir que hacía las mejores conversaciones, pero evidentemente es algo que ella lo decidió en la vida adelante y que la ha sufrido completa. O sea, esto no es la solución de un problema, esto es digamos algo que se lleva y que no se puede tomar a la ligera para pensar que un niño de 3 años, y insisto, los menores de edad, si no pueden legalmente y necesitan ser representados legalmente, si no pueden, en el fondo, un montón de cosas, esto es un absurdo y esto es pura ideología, es ideología pura y dura, y Control. están usando, ojo, están Es usando... control. Están usando los niños y esto es una vergüenza. 15.000 millones de pesos al año se gastan en hormonas. Ya, mira, yo ahí quiero poner un punto. 15.000 millones en hormonas. No tengo el monto exacto y la Cata me lo va a decir ahora en la primaria. Que la verdad es que yo cuando vi el monto dije, me estáis molestando. El valor, el costo de la primaria. El costo de la primaria es una cosa que es una vergüenza. Entonces, yo lo que quiero decir es, Chile tiene muchas necesidades y en la vida hay prioridades. No puede ser que tengamos las listas de espera que tenemos, no puede ser que el Hospital Van Buren no tenga los insumos necesarios, no puede ser que la salud esté real, que la gente se esté muriendo y que las prioridades de Chile sean primero la política y segundo la ideología en contra de los niños. Me parece que es una vergüenza. En las primarias municipales que se hicieron, las primarias de alcalde que se hicieron el año pasado, el costo fue de 31.000 millones pero ahora son de pesos. como 97. Ahora, por eso te digo, pero anda sacando el valor. O sea, en las primarias municipales, donde votó porque es obvio, es una primaria, el 6% del padrón, 31.000 millones. Ahora deben ser casi... Ya. Dije que teníamos un problema moral. Esto es un problema moral. Si tú no tienes prioridades, tú no puedes gastar. Pensémoslo en una familia. Si tú tienes un presupuesto, tú vas a gastar la plata primero en las cosas más importantes. Y las cosas suntuarias las vas a ir dejando de lado. Y la política lo es. Y si no se puede... Yo creo que lo peor que le pasó a este país, bueno, le han pasado muchas cosas malas, público a la política. pero el financiamiento público a la política es una de las cosas más perversas, que les pasaron el gol, y aquí se los digo a todos los de derecha que no saben que son de derecha y que no entienden ni lo que leen. ¿Y quién se lo pasó? De verdad creo que en el Parlamento hay incapaces relativos de verdad. ¿Y quién les pasó el gol? La peor presidente en la historia de Chile, no se confundan, no es Gabriel Boric, es Michelle Bachelet, segundo mandato. Todos los males de Chile están concentrados ahí. Reforma tributaria, reforma laboral, reforma educacional y reforma electoral. Los despido a cada uno. Muchas gracias, se acabó. Así que gracias, Alvarito. Muchas gracias. Stefan. Gracias por hablar de este tema que es súper importante y que lo votamos mañana, así que los invito a que estén atentos porque es un tema súper relevante. Estaremos muy atentos de quién va y quién no va, diputados y todo lo que la gente del sector que cree en la realidad no pueden faltar. Si faltan, son antiéticos.